es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y a Él es a quien adoramos, hermano. Que no pase por un momento esa duda, esa inseguridad de que somos hijos de Dios y que Él es nuestro Padre y nuestro Padre nos ama. Amén. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos toda gloria, toda honra al soberano Dios. A Él es a quien hemos venido a adorar, hermano. A Él es a quien hemos venido a bendecir. Y de Él es quien vamos a recibir el consejo de su palabra. Porque esta es la palabra de vida, la palabra que trae aliento a nuestro corazón, la que nos fortalece. Así que prepara tu corazón para recibir el consejo, la instrucción de nuestro Dios. Y en esta noche quiero compartir con ustedes este tema que el Señor ponía en mi corazón. Volvamos la mirada a la cruz. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Y para los hermanos que están aquí en el edificio, cuando lo encuentren nos ponemos de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo. A ti es, Señor, nuestra alabanza, a ti es nuestra adoración. Señor bendito, hemos cantado con nuestro corazón, Señor, pero también hemos cantado con nuestro entendimiento, Señor amado, sabiendo a quién va dirigida nuestra alabanza, a quién va dirigida nuestra adoración. Es a ti, Señor. Es a ti, oh Dios eterno, a quien dirigimos, Señor, estos cánticos, Señor amado, que han salido, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón en gratitud a ti, Señor amado. Ahora, bendito Dios, te pido que seas tú enviando tu buena palabra, Señor. Seas tú enviando ese consejo, esa instrucción, Señor, que necesita, Señor, nuestro ser, que necesita nuestra alma. Padre bendito, que tu Espíritu Santo haga vida esta palabra, Señor, y la lleve, Señor, a nuestro corazón. Ahí, Señor, donde está la necesidad en cada uno de nosotros, Señor. Para aquellos que necesitan ser consolados, Señor, que el Espíritu de Dios lleve y ministre consuelo en sus corazones. Para aquellos que están siendo oprimidos, Señor amado, que puedan ser liberados, Señor, de toda opresión. Para aquellos que están enfermos, Señor, que ministre sanidad, Señor bendito, a sus vidas. Para aquellos, Señor amado, que están pasando momentos difíciles de escasez, Señor, que sea ese Espíritu de Dios recordándole que tú eres nuestro proveedor y tú eres nuestro Dios. Padre amado, gracias te doy por el privilegio y la bendición que nos das de servirte. Señor amado, te pido que mientras tu palabra sea predicada, Señor, tú extiendas tu mano, Señor, con prodigios, Señor, y señales, con milagros, Señor, en los corazones, Señor del cielo, porque sabemos que solamente es tu palabra, Señor, la que puede volver nuestro corazón a ti, oh Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu gran amor, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Jesús estaba hablando con un maestro de la ley y le refiere estos versículos que le leía y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? La relación entre el cristiano y Dios comienza en la realidad del sacrificio redentor y salvador de la cruz. Es ahí donde comienza la relación entre el hombre y Dios, entre el creyente y el Señor. Es allí, en ese sacrificio redentor, en ese sacrificio salvador de la cruz del Calvario. Es ahí a donde el Espíritu Santo de Dios nos llevó primeramente a reconocer que fue allí en ese lugar donde se pagó el precio de los pecados. Fue allí en ese lugar donde el Señor fue levantado en pago por todos los pecados y las iniquidades de la humanidad, del mundo entero. Y de todo aquel que ha sido alcanzado por la misericordia divina de dicho sacrificio.
El Señor nos está llamando a volver nuestra mirada a la cruz. ¿Por qué razón yo titulaba este mensaje de esta manera? Sabes, este mensaje va dirigido a aquellos que conocemos del Señor, que conocemos la palabra de Dios, que hemos caminado en el Evangelio, que tenemos ya tal vez años, hermano, caminando en este bendito camino del Evangelio. Mas sin embargo comenzamos a apartar nuestra mirada de aquel sacrificio redentor y empezamos a ponerlo en nuestras propias metas, en nuestros propios propósitos, en nuestros propios programas, y empezamos a apartarnos de aquel mensaje redentor, de aquel mensaje salvador a un mundo necesitado, a un mundo que está muriendo lentamente. La iglesia necesita retomar nuevamente, el Hijo de Dios necesita retomar nuevamente ese mensaje que le fue encomendado a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a su iglesia, Dios está llamando a sus hijos a volver nuestra mirada a ese día, a ese momento cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor. Sabes, tu relación con el Señor no comenzó, hermano, cuando tú comenzaste a leer la Biblia. Tu relación con el Señor no comenzó cuando tú comenzaste a ir a una iglesia. Tu relación con el Señor no comenzó cuando tú comenzaste tal vez a aprenderte los coros que se cantan en las iglesias cristianas. No, la relación entre tú y Dios comenzó cuando tú verdaderamente viste con fe y creíste en aquel sacrificio redentor y recibiste a Cristo Jesús como tu Señor y tu único Salvador. Jesús está conversando con un maestro de la ley, como le decía, pero él lo llama maestro de Israel, por lo cual no está hablando con alguien que ignora o desconoce la Escritura. Pero le cita esta parte de la Escritura para enfatizar la realidad del propósito de su venida, para enfatizar el plan que Dios tenía preparado para él, porque los judíos esperaban a aquel Mesías poderoso, aquel Mesías que venía a liberarlo de aquellos enemigos que los habían oprimido por tanto tiempo. Pero jamás ellos podían aceptar que aquel Mesías iba a venir humilde, iba a venir manso, iba a venir tal vez a dar su vida en pago por los pecados de un mundo perdido. No cabía, no hacía quizás énfasis o entrada en los pensamientos, en el entendimiento de aquellos doctos de la ley, de aquellos que habían estudiado las Escrituras. Para ellos el Mesías se iba a levantar victorioso, pero ellos lo pensaban de una manera humanamente hablando. Pero Jesús les cita esta parte de la Escritura, haciéndole entender que su propósito, su venida, el plan que Dios tenía y había preparado para él, era de que él diese su vida en propiciación o pago por los pecados del mundo. ¿Qué es lo que sucedió en medio del pueblo de Israel? En ese texto que Jesús le cita a Nicodemo, ¿qué es lo que aconteció en ese tiempo? ¿Y qué es lo que está sucediendo hoy en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios? Vamos a ir a Números capítulo 21, que es ahí donde Jesús está refiriendo esa parte de la Escritura. El libro de Números, capítulo 21, del verso 4 en adelante. Y dice la palabra de Dios en Números 21, verso 4. Después dice, partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Mire, el pueblo de Dios es muy dado a desanimar. Yo no sé si tú que estás aquí has desanimado alguna vez en el camino del Señor. Yo no sé si tú que estás viendo a través de esta transmisión te has sentido desanimado en alguna etapa del caminar, en alguna etapa de esta jornada o peregrinaje en el camino del Señor. El pueblo de Israel acababan de tener una victoria. Dios les acababa de dar una victoria, mas sin embargo, cuando ellos comienzan a caminar, cuando comienzan a avanzar, cuando Dios le dice a Moisés que los saque de ese lugar
y dice que comienzan a caminar y comienzan a rodear aquella tierra de Edom. Dice, se desanimó el pueblo. Y es que Dios permite la prueba, hermanos, con un propósito. Es Dios el que permite la prueba en el Hijo de Dios, pero también Él da la salida. Mire, es en medio de la prueba que brotan las debilidades. Es en medio de las adversidades, es en medio de aquellas situaciones difíciles donde van a brotar aquellas debilidades. ¿Cómo te sientes tú en estos tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo te sientes tú, hijo, hija de Dios, en este tiempo o en este contexto o lapso de tiempo que el Señor te ha permitido vivir? ¿Cómo nos encontramos muchos de nosotros tal vez sin ánimos de buscar a Dios, sin ánimos de servirle, sin ánimos de seguir en este camino? Y hemos desanimado, porque hay mucho pueblo desanimado. Mire, aunque le pongamos amén a las transmisiones, aunque le pongamos gloria a Dios a la prédica, hay mucho pueblo que está desanimado. Y es porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de aquellos conflictos que son mucho mayor que nuestras fuerzas, es ahí donde brota nuestras debilidades. Ahí brota el desánimo. El pueblo de Dios había desanimado. Ahí brotan las inseguridades. Ahí es donde nosotros nos vemos de una manera inseguros, hermano. ¿Cuánta gente, muchos comienzan a dudar de su salvación? ¿Cuántos comienzan a dudar de que Dios está con nosotros? ¿Cuántos comienzan a dudar, hermano, si la obra del Señor va a seguir adelante o se va a parar? ¿Cuántos comienzan a dudar de aquel llamado que el Señor les hizo y aquella promesa que Dios les hizo cuando los llamó, cuando tuvieron ese encuentro personal o recibieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Y comienza aquella inseguridad. La verdad, hermano, es que en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia se ha llenado de desánimo. Y cuando digo de iglesia, estoy hablando del pueblo de Dios. Estoy hablando de aquellos redimidos y comprados con la sangre de Cristo. ¿Cuánta gente desanimada hay? ¿Cuánta gente, hermano, que dice, no, yo ya no siento, lo mismo que antes sentí en el evangelio? ¿Sabe? El evangelio no se camina por lo que tú y yo sintamos, sino por lo que creemos y en quién creemos. La verdad es que los sentimientos del hombre son fluctuantes. Mire, yo me puedo sentir animado en este momento, me puedo sentir con el deseo de ponerte esta palabra de Dios. Quizás a los 10, 15 minutos que salgamos de aquí, alguna noticia, alguna situación puede cambiar aquellos sentimientos en mi persona, porque el hombre es fluctuante, el ser humano es fluctuante. El pueblo de Israel acababa de tener una victoria. Si tú comienzas leyendo desde el verso 1 del capítulo 21, Dios les acababa de dar una victoria. Pero cuando comienzan a caminar, cuando comienzan el peregrinaje, cuando comienzan a avanzar, comienza a entrar el desánimo. Mire cuánto hijo de Dios, cuánto creyente hay que ya no quiere o está inseguro de si va a seguir adelante o no va a seguir adelante en este caminar. De que si va a poder llegar hasta el final de la carrera o se va a quedar a medio camino. La inseguridad, los temores. Miren, los temores comienzan a brotar. Esa alabanza que cantaba nuestro hermano decía, ya no soy más esclavo del temor. Pero verdaderamente los temores se han apoderado de nosotros. Le tenemos temor a cualquier cosa. Le tenemos temor, hermano, a cualquier, qué sé yo, hermano, noticia, cualquier palabra que nos digan o cualquier conversación que oigamos que puede afectar nuestra vida, nuestra salud o la de nuestros seres queridos. Nos llenamos de aquel temor y obviamente viene el miedo. Dice que el pueblo desanimó por el camino. Y es que la verdad que cuando desanimamos, cuando la inseguridad se apodera de ti, cuando los temores, llegan a nuestro corazón, cuando el miedo se apodera, hermano, de todo nuestro ser, van a salir situaciones, van a salir palabras, van a salir tal vez conversaciones de las cuales después nosotros vamos a pensar por qué lo dijimos. Mira, el pueblo de Israel se sentía desanimado. Y obviamente, ¿qué es lo que surge de ellos? En el verso 5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Pues
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, comienzan a murmurar, comienzan a hablar en contra de Dios. ¿Cuánta gente hoy, cristianos, creyentes, tal vez que desarrollaron algún privilegio, desarrollaron algún ministerio dentro de alguna congregación, ahora hablan, ahora dicen, bueno, ¿y de qué sirvió servir tanto al Señor? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo? ¿De qué sirvió tanto sacrificio? ¿De qué sirvió, hermano, tanto énfasis que yo puse en desarrollarme y en servir en la obra de Dios? Mire cómo estoy hoy, mire cómo me encuentro hoy. Pero sabes, déjame decirte, eso no es culpa de Dios, esa es culpa de aquella decisión que tú tomaste, de dejar que aquellos temores, de dejar que aquellas inseguridades, de dejar que aquellos miedos llegaran y influenciaran tu vida. Dios no cambia, Dios es el mismo, hermano. El Dios que nosotros tenemos es todopoderoso. Es todopoderoso antes del virus y sigue siendo poderoso en medio del virus, y después del virus va a ser el mismo. Es todopoderoso, no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Los que somos fluctuantes o variantes somos nosotros. Miren, nos rebelamos contra Dios y contra toda autoridad puesta por Él. ¿Cuántas personas hay hablando de ministros? ¿Cuántas personas hay hablando tal vez de pastores o de aquellos que los animaron en medio de la adversidad? Y ahora están diciendo, bueno, ¿para qué escuché a ese pastor? ¿Para qué escuché a ese hermano? Y se vuelven en contra de Dios y se vuelven en contra de toda autoridad puesta por Él. Porque Moisés había sido puesto por Dios. Moisés había sido levantado por Dios para liberar o libertar al pueblo de Israel de la opresión del gobierno egipcio. Pero comienzan ellos a hablar, comienzan a murmurar, comienzan, hermanos, a levantar, o sea, su voz en contra de Dios y en contra de Moisés. Mire, y lo que dicen, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Para que muramos en este desierto. ¿Cuántas personas tal vez están diciendo lo mismo? ¿Para qué me vine tan lejos de mi país? ¿Para qué Dios me trajo a este lugar? ¿Para qué Dios me estableció aquí, tan lejos de aquel lugar a donde yo nací? Pero cuando llegaron a este lugar venían con un propósito de Dios, venían con un plan de Dios, venían, hermanos, convencidos de que era Dios el que les había abierto camino. ¿Qué ha pasado hoy? Esta epidemia que está golpeando el mundo vino a cambiar el plan de Dios para tu vida de ninguna manera. El plan de Dios sigue firme para cada uno de nosotros, porque Él no cambia, hermano. Dios es el mismo, Él no cambia. Mas sin embargo, el pueblo de Israel comienzan a hablar, comienzan a decirle a Moisés que para qué los había sacado de Egipto, para qué los había sacado de aquel lugar para morir hoy en el desierto. Miren, nos rebelamos contra Dios y contra toda autoridad puesta por Él. Esto hace brotar, hermano, rebeldía en nuestro corazón. ¿Cuántos hemos hablado en contra de Dios por algo que tal vez no entendemos por qué se dio, por qué sucedió? ¿Cuántos, hermanos, aunque tal vez no lo hemos dicho audiblemente, pero en nuestro corazón hemos hablado en contra de Dios y decir, ¿por qué permitiste esto a mi vida? ¿Por qué permitiste esto a mi casa, a mi familia? Y sabes, esa rebeldía comienza a brotar dentro del corazón, pero también trae consigo la murmuración, porque no se queda ahí. Y comienzan a murmurar entre el pueblo y comienzan a decirle a Moisés que estaban ya fastidiados de ese pan tan liviano, hablando de aquel maná que el Señor les había dado como alimento, o sea, mientras ellos caminaban en el desierto. Estaban ya fastidiados. ¿Qué es lo que está surgiendo dentro de tu corazón? ¿Cuáles son las palabras que brotan hoy de tus labios? ¿Cuál es aquella clase de conversación que tienes ahora con tus hermanos o con tus familiares o con tus seres queridos o aún en tu misma oración a Dios? ¿Cuáles son aquellas palabras, hermano, que brotan ahora de dentro de nuestro ser? Israel estaba
fastidiado, estaba cansado de aquel pan liviano que Jehová Dios les había proveído en ese momento de la necesidad. Y mire lo que sucede. El verso 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo, ¿el qué dice? Serpientes. Mire, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué diríamos ahora en este tiempo? Hermano, ¿cómo era nuestro correr? ¿Cómo era nuestro caminar antes de que esta epidemia, antes de que esta situación viniera a ponerle una pausa, viniera a ponerle un alto a aquella manera de vivir que llevábamos, aquella manera de servicio a Dios que le estábamos dando, aquellos proyectos, aquellas metas que como iglesia o como pueblo de Dios teníamos? ¿Cómo era nuestro correr? Hasta hoy que el Señor le pone un alto. Se acabaron los conciertos, se acabaron las actividades, se acabaron las campañas evangelísticas, se acabaron tantas cosas, hermano, que nos habían hecho apartar nuestra mirada de la cruz. Cualquiera dirá, bueno, hermano, pero la campaña evangelística era para alcanzar a los perdidos. Amén, y yo creo eso. El problema es que el corazón del hombre se empezó a envanecer. Y mire, y ahora ya era como un reconocimiento, decir, oh, en tal campaña se convirtieron tantos miles, en tal campaña otros tantos miles, en tal campaña. Pero no era para glorificar a Dios, sino era para vanagloria del hombre. Era para que aquella persona fuese reconocido. Y este mensaje es para el pueblo en general, hermano. Pero hay un mensaje que viene directamente a los líderes, a los pastores, a los ministros, a los evangelistas, a aquellos que un día, o sea, tomamos aquel privilegio, tomamos aquel ministerio, tomamos aquel llamado de Dios, pero comenzamos a apartar nuestra mirada del sacrificio de la cruz y comenzamos a ponerlo en nosotros mismos, en que nos conocieran a nosotros, en que fuéramos populares nosotros. Jehová envía serpientes ardientes en medio del pueblo. Ahora pondríamos, envió el coronavirus en este tiempo que ustedes y yo estamos viviendo, y ya han muerto muchas personas, hermano. Y la Biblia no esconde eso. Dice que envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La palabra del Señor enfatiza que eran serpientes ardientes porque por el dolor que provocaban, por el veneno que estas serpientes inyectaban, que era mortífero, y la angustia de aquella persona que era mordida por ese veneno, el dolor que pasaba antes de morir, antes de que su vida terminase. El Señor envía esto en medio del pueblo de Israel. El Señor levanta serpientes y las envía en medio del pueblo por la murmuración, por la rebeldía que se había levantado en medio de ellos. Pero mire lo que dice el verso 7. Dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Sabe por qué la palabra del Señor nos relata esto? Y Jesús lo trae, o sea, hablando con Nicodemo. Porque la verdad es que el Hijo de Dios, aquel que ha tenido un encuentro con el Señor, aquel que sabe y conoce al Señor, también, hermano, reconoce cuando es Dios el que lo está corrigiendo a uno. Reconoce cuando es Dios el que lo está disciplinando a uno. El pueblo de Israel reconoció que fue debido a la murmuración, fue debido a aquello que hablaron contra Dios y contra Moisés, que Jehová había mandado esa plaga de serpientes, y reconocen. Y miren, no simplemente lo ignoraron, porque ahora hay muchos cristianos que están ignorando esta pandemia o esta epidemia que está golpeando el mundo. Y dice: bueno, a mí, mientras no llegue a mi casa, yo pienso que eso no ha de ser cierto. Es cierto, hermano, y es mi oración que no llegue ni a tu vida ni a tus seres queridos.
No lo ignores. Mejor vuelve tu corazón a Dios. Mejor dile: Señor, fortaléceme. Te doy gracias que has guardado mi vida, has guardado mi casa. Te doy gracias, Señor, que mi hogar, mis seres queridos no han sido tocados por este virus, por esta epidemia. Mas sin embargo, el pueblo no lo ignoró. El pueblo del Señor no lo ignoró. Israel no ignoró aquello que se había levantado. Mire, si bien habían renegado por el pan liviano que Dios les había enviado, que es el maná, pero cuando vieron aquella mortandad, cuando vieron aquello que se levanta en medio del pueblo, ellos corren a Moisés. ¿Y sabe por qué razón corrieron a Moisés? Primeramente porque era el hombre que Dios había puesto. Amén, yo creo eso. Pero segundo es porque no tenían todavía la palabra. No tenían con ellos la palabra donde ellos podían ir y hacer referencia. Ahora ustedes y yo tenemos la palabra de Dios. No corras a un hombre, corre a la palabra de Dios, corre a lo que está escrito. Porque cuando está escrito ahí, Dios siempre va a respaldar su palabra, hermano. Por eso es que ellos corrieron a Moisés y le dicen: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Sabes? Haciendo un paréntesis, no sé si tú hubieses sido líder de ese pueblo en ese entonces y hubieran murmurado contra ti, y hubieran hablado contra ti, y hubieran dicho cuantas cosas, hermano, contra ti y contra tu familia. Y después que se levanta la mortandad, después que se levanta el problema o la peste que el Señor envía de estas serpientes, lleguen y te pidan que ores por ellos. Yo no sé cuál hubiese sido tu actitud, pero Moisés dice que oró por el pueblo. Verso 7 dice: y Moisés oró por el pueblo. Verso 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Dice: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por eso es que te digo, hermano, tu vida y mi vida en el Señor comenzó cuando vimos a la cruz del Calvario y cuando nosotros creímos en nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados, que Él pagó por nuestras iniquidades, que Él derramó su sangre para lavar nuestras transgresiones. Ahí es donde comienza nuestra relación con el Señor. Ahí es donde comienza la vida cristiana, la vida del creyente. No comienza, hermano, cuando tú has pasado años en una iglesia pero no crees en ese sacrificio redentor. No comienza cuando tú has nacido en un hogar cristiano y dices: mi padre fue cristiano, mi abuelo fue cristiano, mi tatara. No, comienza cuando tú miras al sacrificio de la cruz y crees en tu corazón. Y crees ahí que el que murió por ti tiene el poder para sanarte, para perdonarte, para levantarte. Cristo no ha perdido su poder, hermano. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando, que estás aquí en el edificio, ni tú que estás viendo a través de esta transmisión. Pero lo que sí yo te puedo decir hoy es que vuelvas tu mirada a aquel que murió en la cruz del Calvario. Él tiene poder para sanarte, Él tiene poder para proveerte, Él tiene poder para levantarte, Él tiene poder para restaurarte. Él tiene ese poder. Por eso es que Jesús le refiere a Nicodemo este capítulo, este texto que está aquí en el libro de Números. Mire, el pueblo de Israel murmuró. Hay murmuración en la iglesia también. El pueblo de Israel desanimó. Hay desánimo en el pueblo cristiano hoy también. El pueblo de Israel iba lleno de inseguridad. Hay inseguridad también en los hijos de Dios hoy. El pueblo se llenó de temores. Hay temores también en cada uno de nosotros como cristianos, como creyentes. Mire, le tenemos tanto temor a qué vaya a suceder el día de mañana.
cuando Jesús dijo que no nos afanemos por el día de mañana, porque Él es el Señor del día de mañana y sabe lo que ha preparado para ti y para tu casa. Entonces, tenemos un Padre grande en misericordia y amor, hermano. Mire que el pueblo de Israel se había vuelto contra Dios, se había vuelto contra Moisés. Pero cuando le piden a Moisés que ore por ellos, él ora a Jehová y Jehová le da la instrucción, qué es lo que necesita hacer. Sabes, hemos estado hablando de la oración y a veces pensamos, hermano, que con simplemente aprendernos la dinámica de la oración, la respuesta va a venir. No, tiene que seguir la instrucción de la palabra de Dios. Tiene que seguir lo que está escrito aquí, hermano. Tienes que seguirlo. Mire, como que a mí me diese un médico una medicina y me dice cómo tengo yo que tomarla. Y para esto somos muy quizás buenos, muchos de nosotros, o hablo por mi persona, comenzamos a tomarla como nosotros queremos y cuando no nos hace efecto nos enojamos. No es así. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor. ¿Cuánto cristiano no dice que ama a Dios? Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mi palabra. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Dios no ha cambiado, Él es todopoderoso. El sacrificio del Calvario, el sacrificio de la cruz sigue teniendo ese poder para sanar, para libertar, para restaurar. Sigue teniendo ese poder. ¿Qué ha pasado en medio del pueblo de Dios? Mira, hermano, nos hemos enfocado tanto en actividades que teníamos. Y yo lo voy a repetir y tal vez te canses de escucharlo. Pero el Señor nos los habló antes de que viniese esa pandemia. De que habíamos hecho con su iglesia lo que queríamos. Pero Él iba a tomar control de su iglesia. Porque es su iglesia. No es de ningún hombre, es de Dios. Comprada y redimida con la sangre preciosa de su Hijo. Entonces se levanta aquella mortandad en medio del pueblo. Corren al líder, corren a Moisés y le piden que ore por ellos. Moisés levanta una oración a Dios y Jehová Dios le da una instrucción lo que necesita hacer. Y le dice que se haga una serpiente ardiente y la ponga en un asta. Y Moisés levanta una serpiente de bronce y la pone en una asta. Y dice que cuando alguien era mordido por una serpiente y miraba aquella serpiente que Moisés había levantado, era sanado. El poder no estaba en la serpiente que Moisés había levantado, estaba en la obediencia de aquel que le dijo lo que tenía que hacer. Y ese es el problema entre muchos cristianos hoy, que dicen, no, pues si yo he orado y yo he hablado y yo he dicho esto. No, obedece la palabra de Dios. Obedece la palabra de aquel que te ha dicho lo que necesitas hacer y lo que yo necesito hacer también. Porque es fácil, hermano, volver nuestro corazón contra Dios. Es fácil renegar en medio de la adversidad. Es fácil, hermano, abrir nuestros labios contra pastores, líderes, ministros, aquellos que ministraron aquella palabra en tu corazón. Y por eso es que cuando hablaban de la hipocresía, y yo se los mencioné también, de que si algo que Dios dijo que iba a raer de medio de su pueblo era eso, la hipocresía. ¿Por qué razón? Porque a veces, hermanos, yo oía personas y hermanos que hablaban de ciertos pastores y decían, no, es que tal pastor, es que esto. Y cuando aquel pastor comete un error, comienzan, hermanos, a enterrarlo, comienzan a tirarle piedras. No, no es así. Si cometió un error, ora por él, así como él oró por ti cuando tenías necesidad y estaba pasando un momento adverso. Ora por aquel siervo de Dios también. Moisés ora por el pueblo. Y qué bendición, hermano, el Padre que nosotros tenemos. Mire, qué bendición, porque es un Padre grande en misericordia y lento para la ira. Es un Padre lleno de amor, porque Dios nos ama, hermano. El Señor nos ama. Y si tú dices que el Señor no nos ha guardado en medio de esta pandemia, nos ha guardado, hermano. Ha guardado nuestra vida, ha guardado nuestra casa. Aún aquellos hermanos que fueron golpeados por este virus han sido guardados por la poderosa mano de Dios. Porque se están levantando, se están restaurando. Y aquellos que partieron
Ya tal era el tiempo que el Señor iba a llamarlos a su presencia. Era el tiempo, porque yo hacía una pregunta a un hermano y le decía: ¿cuántos días tú tienes planeado vivir en este mundo o en esta tierra? Y obviamente me decía: no sé cuántos días tengo planeado vivir, porque la vida nuestra está escondida en la mano de Dios. Él la dio y Él la va a tomar cuando llegue el tiempo, hermano. Cuando llegue el tiempo, Él la va a tomar nuevamente. Así es de que, si Dios te ha levantado de este ataque del virus, gloria a Dios. Y si el Señor se llevó a un ser querido tuyo, hermano, no te digo gloria a Dios, pero estaba entre los planes del Señor, porque dice que grata es la muerte de sus santos a Jehová, pues lo lleva a reposar de sus obras. Y solo están esperando ese día glorioso, cuando suene la trompeta y sean levantados de ese leve dormir, dice un corito, porque será un leve dormir y un eterno despertar, dice esa alabanza. Tenemos un Padre grande en misericordia, un Padre que, si bien permite la prueba, si bien permite que se levante la dificultad, pero juntamente con ella da la salida, hermano. Juntamente con ella da la salida. Y te voy a repetir esto porque es bien importante. Todo el mensaje es importante, pero hay puntos que son bien clave para cada uno de nosotros. El pueblo de Dios corrió a Moisés porque no tenían acceso a la palabra de Dios, ni existía todavía la palabra de Dios, pues fue dado a Moisés, quien la comenzó a escribir. Pero ahora ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, hermano. Ahora ustedes y yo tenemos la escritura, tenemos esto que está aquí para poder leerlo, para poder indagar qué es lo que Dios quiere que haga en medio de esa situación o en medio de esas circunstancias. Ahora bien, ¿por qué Jesús entonces refiere esto a Nicodemo? Regresemos al Evangelio según San Juan. Mire lo que está aconteciendo aquí en esta conversación. San Juan capítulo 3. Porque la palabra de Dios, hermano, nos enseña la necesidad de un nuevo nacimiento. La palabra del Señor nos enseña que tiene que haber un cambio total en nuestro diario vivir y obviamente en nuestra vida. Y eso es lo que está hablando con Nicodemo. ¿Sabes cuánto cristiano, cuánto hijo de Dios que llenaba los templos, que llenaba las congregaciones, jamás han experimentado la realidad del nuevo nacimiento? ¿Por qué? Porque su vieja naturaleza los sigue dominando. Porque aquella vieja persona, antes de llegar al Evangelio, los sigue dominando. Antes murmuraban, ahora que son cristianos murmuran. Antes chismeaban, ahora que son cristianos chismean. Antes tenían malos pensamientos cuando no eran cristianos, ahora que son cristianos siguen teniendo malos pensamientos. No, hay necesidad de un cambio interno, hay necesidad de un cambio en nuestro diario vivir, en nuestra manera de vivir. Por eso te repito, ¿cuántas personas llenaban los templos, llenaban, hermanos, los conciertos, llenaban las actividades? Pero jamás se les decía que volviesen su mirada al sacrificio de la cruz. Jamás se les decía que tenían que tener un encuentro personal y real con aquel que dio su vida por ellos y por mí. Y eso es lo que despierta el interés de Nicodemo, porque él llega de noche a conversar con Jesús. No te voy a leer todo el capítulo 3, tú lo puedes leer. Llega de noche y reconoce y le dice: sé que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no estuviese con él. Y comienza a decirle, y Jesús le habla del nuevo nacimiento y le habla de aquella realidad. Y mire, y él no lo entiende. Eso es lo tremendo, no lo entiende. Por eso es que Jesús le comienza diciendo desde el verso 6, de ahí te voy a leer, Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. Le está hablando la realidad de que aquello que es nacido de la carne es carne, pero aquello que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le está hablando de aquella realidad del nuevo nacimiento. Mire cuánto creyente, la realidad del nuevo nacimiento para ellos es simplemente un mito, es simplemente, hermano, algo que los predicadores hablan. No, no lo hablan los predicadores, lo está hablando Cristo Jesús. Hay necesidad de un cambio de vida. Hay necesidad, hermano, que aquellas costumbres que antes te arrastraban al pecado, tú las puedas vencer y ahora puedas caminar en la voluntad del Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la realidad del cristianismo de hoy, hermano? ¿Cuál es la realidad del contexto que muchos viven hoy? En la iglesia pueden llorar y pueden cantar, pero en sus casas, con sus amigos, en los lugares donde no los ve absolutamente nadie que es creyente, pueden hacer lo que ellos quieran. No, no es así. Y Jesús le está hablando esto a Nicodemo, porque sabía que no ignoraba las Escrituras. Tenemos que vivir bajo la realidad de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermano. El que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Eso dice la palabra del Señor. Y aquel que no tiene el Espíritu Santo de Dios, dice, no es de Dios. Eso lo dice literalmente, hermano, no es de Dios. Pero si el Espíritu de Dios mora en ti, déjalo que sea Él el que te guíe, déjalo que sea Él el que te enseñe, déjalo que sea Él el que haga su obra y su voluntad en ti. Pero a veces queremos decirle qué es lo que tiene que hacer. No, Él es el Señor, nosotros solo somos sus siervos, sus seguidores. Jesús está hablando con Nicodemo, está hablando con un maestro de Israel, lo llama Jesús. Alguien docto en las Escrituras, alguien que conocía la ley, la palabra de Dios. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo es guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y eso es lo que Jesús le está explicando a Nicodemo. Y le dice en el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Miren lo que le dice el Señor, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús le está explicando esto a un maestro de la ley. Y mire, voy a enfatizar en esto, hermano, porque muchos dicen conocer la Escritura, pero ignoran totalmente el contexto espiritual de lo que la Escritura está hablando. ¿Sabes por qué el intelecto humano ignora las realidades espirituales? Nicodemo estaba lleno de lo que era el Torah, la palabra de Dios, pero ignoraba estas realidades espirituales que Jesús le está explicando a él. El intelecto humano ignora la realidad espiritual. Por eso es que el Señor le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero en el verso 12 le dice, sí, os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pero en el verso 11 le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos
hablamos. ¿Por qué, hermano? Porque cuando ustedes y yo hablamos de la realidad de lo que Dios ha hecho en tu vida, de aquello que es palpable, de aquello que nadie, absolutamente nadie puede quitar de tu corazón, esa es una realidad en tu vida de quién es Dios para ti. El testimonio de una persona, hermano, no puede ser fluctuante. Cuando tú hablas de tu conversión a Cristo Jesús, ese testimonio tiene que ser el mismo en cualquier lugar que tú lo expongas. No lo tienes que acomodar a aquellas personas que te están escuchando. No, tienes que hablar cuál es esa realidad, cómo el Señor te encontró, qué es lo que hizo en tu vida y hacia dónde Él te está llevando hoy. Algún día voy a compartir mi testimonio de esa realidad, cómo el Señor llegó a mi vida. Porque, ¿sabes? Era totalmente ignorante en cuanto a la Escritura, en cuanto al Evangelio, en cuanto al cristianismo. Pero a Dios le plació, al Señor le plació llegar a mi vida y revelar a Cristo Jesús a mi corazón. Jesús le está tratando de decir a Nicodemo esto, pero el intelecto de Nicodemo no lo dejaba ir más allá. Por eso es que Jesús le dice que lo que ellos hablan, lo que hablamos, dice, o lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, dice, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. El intelecto humano jamás va a entender las cosas espirituales. Jamás, hermano. Por mucho que quieran asimilarlo, por mucho que quieran de alguna manera utilizarlo para tal vez sacar un contexto de lo que está hablando la Escritura. Si la palabra de Dios no es revelada por el Espíritu Santo de Dios, el intelecto humano no la puede entender, hermano. No la puede entender. Y yo te lo digo, hermano, por testimonio propio. Mire, porque a veces uno se jacta y dice, ay, he predicado tantos años, o sea, ay, en unos 10, 15 minutos preparo el mensaje y comparto algo. Pero sabes, cuando el Señor cierra el entendimiento, cuando tú lees la palabra, cuando tú estás leyendo y no entiendes, y no entiendes, y no entiendes, hermano, no queda más que humillarse, ponerse de rodillas y decirle, Señor, perdóname si me he vanagloriado en mi corazón. Pero la palabra de Dios se entiende a través del Espíritu Santo de Dios, porque es Él el que la inspiró, es Él el que inspiró a estos hombres para escribirla o redactarla. Luego le dice, verso 14, que eran los versos que leíamos, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí es donde cobra sentido ese verso 16 del capítulo 3 de San Juan, que muchos solamente se memorizan ese versículo, pero ahora cuando tú lo lees después de lo que he hablado con Nicodemo, cobra sentido en tu corazón y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido enviados a un mundo, hablo con el creyente, hablo con la iglesia redimida, con la sangre de Cristo. Hemos sido enviados a un mundo que está en decadencia. Hemos sido enviados a un mundo, a una humanidad que está muriendo lentamente, no por el virus, está muriendo lentamente dentro de su ser, dentro de su corazón. Va en decadencia moral, va en decadencia social, va en decadencia política. Mire, está muriendo lentamente, pero ¿qué está haciendo la iglesia del Señor? ¿Qué está haciendo la iglesia de Cristo? Hoy estamos ocupados en conciertos, estamos ocupados en actividades, estamos ocupados en tantas cosas y tanta dinámica de la que nos habíamos llenado, pero no en hablar de aquel que dio su vida por esta humanidad. Necesitamos volver a ese mensaje. Necesitamos volver a predicar a Cristo. Pablo en cierta ocasión llega a una iglesia y él dice, no vine con alarde de palabras ni conocimiento de hombres. Y es más, dice, decidí en mi corazón no saber nada y no conocer nada, solamente predicar el evangelio y predicarles a Cristo y a Cristo crucificado. Y les predicaba a Cristo y les predicaba la realidad.
Pero cuando habla de su testimonio, el apóstol Pablo, hermano, es algo impactante. Por eso te digo, el testimonio de la persona que ha tenido ese encuentro con el Señor no cambia ni va a variar. Pablo testifica en el capítulo 9 de Hechos, en el capítulo 22 y en el capítulo 26 de Hechos, habla de su testimonio. Y es exactamente igual como tuvo ese encuentro con el Señor. La salvación y perdón de pecado está en Cristo Jesús, hermano. La salvación y perdón de pecado para esta humanidad está en Cristo Jesús. No está en ninguna religión, no está en ninguna secta, no está en ninguna doctrina, está en Cristo Jesús, el que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y por mí. En Él está la salvación y el perdón de pecado. Y eso es lo que el Señor dice en ese verso de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a un mundo pecador, a un mundo que no quería nada con Dios, a un mundo, hermano, que había sacado a Dios de su contexto social, político y religioso, a un mundo, hermano, que no quería oír y no quería escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe? A ese mundo que Él estaba hablando, el Señor en ese tiempo, es la misma humanidad en la que vivimos hoy nosotros. Mire, cuando empezaron a sacar la palabra del Señor de los contextos de educación, el caos que se vino, cuando empezaron, hermano, a quitar aquellos escritos donde estaban algunos versículos bíblicos en ciertas oficinas de gobierno y las empezaron a quitar porque ofendía a la gente. No, la palabra de Dios no ofende, simplemente te presenta con tu propia realidad. El que te ofende eres tú. Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios es veraz y es más cortante que espada de dos filos, dice la Escritura, porque penetra allí donde duele. Al mentiroso no le gusta que la palabra le llame mentiroso. Al fornicario no le gusta que la palabra le llame fornicario, al adúltero mucho menos. Pero sabes, la palabra de Dios es también medicina a nuestro ser interno, porque la salvación y el perdón de pecados está en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios está llamando a su pueblo, Dios está llamando a sus hijos, Dios está llamando a su iglesia a volver nuestra mirada a la cruz del Calvario, al sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde empezó tu relación con el Señor, hermano. Es ahí donde empezó mi relación con el Señor. Si yo te digo que andaba buscando al Señor, no, es mentira, yo no lo andaba buscando. Si yo te digo que estaba en mis planes y pensamientos algún día ser ministro o pastor, no estaba en mis planes ni mis pensamientos, pero sí estaba en los planes de Dios. Y me llevó a la cruz del Calvario, me llevó a ver aquel sacrificio, hermano, redentor, y creer en Él. El Señor está llamando a su pueblo nuevamente a volver su mirada a ese sacrificio que su Hijo hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Es ahí, y te repito, donde comenzó nuestra relación con el Señor, donde recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Muchos, ¿hace cuánto no testificamos de esa realidad cuando el Señor llegó a tu vida? Muchos, ¿hace cuánto no hablamos de ese día, de ese momento cuando el Señor llegó a tu vida, llegó a tu corazón y te salvó y te perdonó de tus pecados y escribió tu nombre, dice, en el libro de la vida del Cordero? Necesitamos volver a esa realidad. Necesitamos volver a ese mensaje de redención para un pueblo, para un mundo o una humanidad que está muriendo lentamente. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?, se preguntarán muchos. La vamos a compartir más adelante.
Pero hoy solamente quiero dejar esto en tu corazón. Y era algo que el Señor, o sea, hablaba a mi vida. Y me decía, necesitas volver tu mirada a ese instante, a ese encuentro, a ese momento cuando yo llegué a tu vida. A ese momento cuando absolutamente no tenías esperanza de nada. Y en más era desconocido este camino para ti. A ese momento cuando aquella venda fue quitada de tus ojos y comenzó a brillar la luz de Cristo y comenzamos a entender la realidad de la palabra del Señor. Este es un llamado a todo el pueblo en general, a todo cristiano, donde quiera que esté escuchando este mensaje. Vuelve tu mirada a la cruz. Cristo no ha perdido su poder. Cualquier circunstancia, cualquier situación que tú y yo estamos viviendo, cuando miramos con fe a esa cruz o a ese sacrificio, es como cuando Moisés levantó aquella serpiente en esa asta. Y todo aquel que era mordido por aquella serpiente venenosa y miraba hacia aquella asta que Moisés había levantado, era sanado y vivía. El Señor nos ha dado vida a cada uno de nosotros, hermano. Él nos ha dado vida, pero nos hemos llenado de tantas cosas, nos hemos llenado en el camino de tantos pensamientos, de tanta ideología, de tantos sentimientos o tantas emociones, hermano, que hemos apartado la mirada de esa realidad de lo que el Señor hizo por ti y por mí. Porque lo que nosotros sabemos es lo que hablamos. Si yo te hablo de un Cristo que sana, es porque Él ha sanado mi ser. Si yo te hablo de un Cristo que perdona, es porque Él ha perdonado también mis pecados y mis iniquidades. Si yo te hablo de un Cristo que fortalece en medio de la debilidad, es porque Él me ha fortalecido cuando ya no ha habido fuerza en mí. Y a Él es a quien vamos a adorar. A Él es a quien vamos a orar, hermano. Ponte de pie tú que estás aquí, hermano. Vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor, por ese consejo de tu palabra. Gracias, Señor del cielo, porque tú estás volviendo el corazón de tus hijos a ti. Pero qué mejor lugar, Señor, que ese ahí, Señor, donde tuvimos ese encuentro con nuestro Señor, donde tal vez derramamos nuestras lágrimas, donde tal vez, Señor del cielo, brotaron, Señor, lágrimas de nuestros ojos en arrepentimiento genuino, Señor, delante de ti. Es ahí, Señor, donde tú nos estás llevando nuevamente. Es ahí, Señor, a ese lugar. Porque cuando nosotros llegamos a ese lugar, no teníamos ministerio, no teníamos privilegios, no teníamos dones que ahora, Señor, tú nos has dado. Veníamos, Señor del cielo, totalmente golpeados, lastimados, heridos, Señor, de un mundo, Señor amado, de un mundo que había, Señor del cielo, golpeado nuestra vida, golpeado nuestro ser interno. Tal vez, Señor, muchos sin esperanza de vida, pero tú, Señor, nos levantaste y tú, Señor, llegaste a nuestra vida y perdonaste nuestros pecados. Es tiempo, hijo de Dios, es tiempo, hija de Dios, que levantes tu mirada nuevamente. Aquel que murió en la cruz por ti y por mí. Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que limpia nuestras iniquidades y borra nuestras rebeliones. Padre bendito, te doy gracias. Te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por tu bondad. Te agradezco, Señor amado, porque si bien tú permites que se levante la prueba, pero das juntamente con ella la salida. Solo te pido, Señor amado, que esta palabra haya cabida en los corazones de aquellos, Señor bendito, que estamos pasando momentos difíciles, que estamos pasando momentos de adversidad. Que entendamos, Señor del cielo, que no está en un hombre la respuesta, sino en Cristo Jesús, en el Cordero de Dios. Y a Él necesitamos volver nuestra mirada. Padre bueno, te agradezco, Señor amado, por ese día que tú llegaste a mi vida. Te agradezco, Señor del cielo, porque tú sabes, Señor, que yo no te andaba buscando a ti.
Es más, Señor, yo no estaba en ese lugar porque anhelaba un encuentro contigo. Pero tú, Señor, ya tenías preparado ese día, esa hora y ese lugar en el que llegaste a mi vida. Y yo hice una oración, Señor, en ese día delante de ti. Y te dije, Señor, que si en el camino desanimaba, que si en el camino, Señor, comenzaba a llenarme, Señor, tal vez de inseguridad, si en el camino, Señor, debilitaba, que siempre tú me llevaras a ese día cuando tú llegaste a mi vida, a ese día cuando tú lavaste, Señor bendito, mis pecados en tu sangre preciosa y borraste mis iniquidades y clavaste mis rebeliones en esa cruz del Calvario. A ese día, Señor, cuando aquel velo fue quitado de mis ojos y comenzaste a enseñarme la realidad de quién tú eres. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, por cada uno de mis hermanos que estén pasando momentos difíciles, que estén pasando momentos, Señor, tal vez de salud difíciles, tal vez, Señor, de escasez, Señor amado, que ellos levanten su mirada, Señor, hacia ti, porque tú no has cambiado, tú eres el mismo, Señor, y tú tienes poder para sacarnos, Señor bendito, de en medio de cualquier adversidad y cualquier situación. En mi oración, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, sus familias y aquellos, Señor, que nos acompañaron a través de esta transmisión, que tu Espíritu Santo haga vida esta palabra dentro de sus corazones, Señor. Y sé, Señor, que este mensaje o tal vez este tiempo de esta transmisión va a terminar, pero tu Espíritu seguirá hablando, Señor amado, a través, Señor, de la noche, a través de mañana, a través de esta semana, Señor, esta palabra a sus corazones, de que es tiempo de volver nuestra mirada a ti, Señor del cielo. Gracias te doy, soberano Dios. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra, y que seas tú guardándonos y protegiéndonos, Señor, y nos cobijes, Señor amado, bajo tus alas. Te agradezco, eterno Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.